Ahora, la próxima charla, siempre me dio la sensación que durante muchos años la EVA siempre tuvo un perfil muy técnico, demasiado técnico, apuntando a desarrolladores. Desde hace poco, incluso el año pasado, que quisimos expandir un poco los horizontes y dar lugar a charlas más, más culturales, desde otro ángulo, o sea, cómo los videojuegos afectan a nuestra vida, a nuestra sociedad, de formas que no nos imaginamos quizás. Por eso hoy tenemos desde La Rioja, otro punto importante de esta EVA es muy diversa, no sé si habrán notado la mayor presencia de mujeres y disertantes de otras provincias, cosa que en las EVAs anteriores no pasaba, así que estamos muy contentos en ese sentido cómo se está abriendo digamos, los oradores que vienen a la EVA. En fin, nos va a contar Manuela Calvo de La Rioja sobre un experimento social muy interesante que hicieron. Manuela es directora de la Fundación Lola Mora, además de haber dado muchas charlas en TEDx y partido de la red también participa. Así que sí, estamos todo en orden ya. Un aplauso muy fuerte para Manuela Calvo. ¿Se escucha? Acá. Bueno, primero re contenta de estar acá por dos cosas. Una, me encanta ser de las mujeres que están sumando. Tengo esa cosita de la equidad y el mundo de los videojuegos es un lugar donde hay muchas mujeres, pero que no están visibilizadas porque no son todas desarrolladoras. Las mujeres estamos más en el tema de lo social y tenemos una mirada más de lo social. Y otra que me encanta esto de que EVA está ampliando los horizontes y no mirarlo a la industria del videojuego solamente desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista comercial, sino mirar muchas otras cosas que son muy potentes, que tienen que ver con esta época cultural que estamos viviendo, donde el videojuego es el soporte cultural más importante, ¿no? O sea, no solamente es importante en términos de industria y facturación, sino que es importante porque cambia las narrativas de los soportes culturales de una manera nunca antes vista, ¿no? Hoy estamos viviendo un proceso de cambio histórico, más adelante la gente lo sabrá, nosotros por ahí no vemos que no vemos, pero el videojuego está haciendo muchas cosas importantes en este cambio, sobre todo porque está universalizando un montón de mensajes y está modificando la práctica de consumo un montón. Bueno, hablando de modificar práctica de consumo, les vengo a contar algo que pasó en La Rioja sobre un evento centrado en esto, ¿no? En cómo nosotros consumimos este soporte cultural. Yo soy parte de la Fundación Lola Mora, como decía, en realidad soy la más activa de un laboratorio, que es la parte más experimental de esta fundación, en donde nosotros observamos este tipo de cosas. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué habría que andar explorando? ¿Qué camino no está andado? Y en todo esto veníamos hablando mucho de los videojuegos. Veníamos analizando un montón de charlas, el videojuego, pero desde la perspectiva social, ¿no? Más del tema de ludología, qué tiene que ver, la retórica del videojuego, cuáles son los mensajes que transmiten, qué tendencias hay en esos mensajes hoy que vemos de la industria. Y en todas esas cosas nos empezamos a preguntar por la práctica de consumo, ¿no? ¿Qué hay de la práctica de consumo? Que los contenidos varían, ¿no? Porque videojuegos hay un montón y son variados y tienen distintos objetivos, pero la práctica es siempre la misma. Ya les cuento bien cómo. Bueno, principalmente cuando hablamos de videojuegos, hablamos de la agenda, ¿no? Los contenidos marcan la agenda, los contenidos y la retórica y el mensaje y la narrativa marcan la agenda. Pero la industria también marca agenda. La forma de consumo marca agenda. El hecho de que nosotros tengamos diseñados interfaces para ser utilizadas individualmente o para socializar intermediados por pantallas, modifica mucho lo que nosotros estamos acostumbrados a la agenda que marcaban los juegos analógicos. Nosotros, durante muchísimo tiempo, la forma de socializar y marcar agenda a través del juego tenía que ver con cuerpos presentes y personas que se interrelacionaban, y hoy nuestra forma de relacionarnos, no solamente por los videojuegos, sino por muchísimas cosas, está cambiando. Pero ¿qué pasa con nuestra cultura o nuestra forma de relacionarnos cuando nos vamos adaptando a esta forma de relacionarnos, esta forma de jugar, cuando está siempre mediada? Y bueno, en medio de esa preocupación empezamos a pensar posibilidades, muchas posibilidades. Algo a lo que están muy acostumbrados en la industria del videojuego tiene que ver con el diseño de ficción. El diseño de ficción tiene que ver con ver futuros posibles, otros mundos posibles, pero dentro de lo previsible, ¿no? Cuando nosotros
Pensamos en Volver al Futuro y en La patineta que todavía el día de hoy no se concretó. Estamos visualizando un futuro posible y muchos de los inventos que nosotros hemos visto en este diseño de ficción, muchas veces los hemos visto concretarse. ¿Por qué? Porque la ficción cumple un rol social muy importante que tiene que ver con la proyección. El diseño tiene que ver con la proyección. Y la ciencia ficción siempre apunta al futuro, a futuros posibles. Lo que sí, los futuros posibles a los que apunta el diseño de ficción tiene que ver dentro de un esquema al que estamos acostumbrados. Este es un video de los años 50. Podemos hablar que esto es diseño de ficción. There, a camera will scan a display of wares, which she will select by push button. Another part of this console is a household monitor screen, which maintains a watch on critical areas in the house, swimming pool, or yard. What the wife selects on her console will be paid for by the husband at his counterpart console. All bills and transactions will be carried out electronically. A central bank computer will debit the family's account the amount of purchases and credit the department store, for example, informing the family's home computer at the same time. Father, at the touch of a button, receives an instantaneous printed copy of his budget, the amount of taxes he owes, the payments left on the car, and so forth. All documents and household records are available on the video screen for immediate reference. Also at his disposal is an electronic correspondence machine, or home post office, which allows for instant written communication between individuals anywhere in the world. To maintain these and hundreds of complex electronic circuits, creo que se entiende la idea más o menos, ¿no? O sea, tiene un email, tiene una computadora, el comercio electrónico, de hecho, empieza con eso. Y todo esto, en aquel entonces pensamos que las computadoras eran habitaciones inmensas y hacían tareas súper básicas, no hacían ninguna de estas. Pero alguien en la ficción ya lo estaba proyectando. Y como alguien en la ficción lo estaba proyectando, probablemente podía suceder porque era un derivado posible de cosas que estaban sucediendo. Podemos decir que Julio Verne era uno de los pioneros de los diseñadores de ficción. Ahí tienen el iPad. Estamos hablando de 1968. Kubrick, es clarísimo el uso, el que vio la película ve que es un iPad, tal cual como lo conocemos hoy. Preveía que era en el 2001, pero en realidad fue 2010, pero esto es parte del diseño de ficción que existe. El videojuego hace mucho uso del diseño de ficción. Hay mucho videojuego apocalíptico, mucho distópico, muchísimas proyecciones del futuro, pero están un poco encasilladas, ¿no? Están un poco pensadas en los futuros que nosotros vemos dentro de cierto esquema. Subile. El diseño se dice de muchos modos. Antes pensábamos simplemente en diseño gráfico, industrial, y ahora estamos hablando de diseño hasta de la sonrisa. Yo te había un aviso que decía diseño de sonrisa. Un par de diseñadores muy inteligentes, ingleses, Anthony Dunn y Fiona Raby, acuñaron la expresión diseño especulativo, que es una variante del diseño crítico. Y cuando ellos piensan en diseño especulativo están pensando fundamentalmente no en un diseño como el que tenemos hoy en todas las áreas, sea de servicios o productos, que tiene que ver con resolver problemas y hacerlo en forma estética y funcional, sino están pensando en un futuro con sorpresa, en un futuro que no es la simple prolongación de lo que tenemos hoy, no en un iPod más moderno, en un iPhone más grande o lo que fuera, sino en un futuro radicalmente diferente al que tenemos nosotros. Se llamaban en una época estos escenarios normativos en vez de los exploratorios, y ellos han trabajado con ideas de artistas, de gente que fabrica artefactos, pero la idea básica es que el futuro puede ser muy distinto al que tenemos hoy. ¿Cómo se aplica esto a la educación? Bueno, la educación justamente
de lo que adolece, lo que le falta a la educación es especulación. La educación es una simple proyección al futuro de lo que se viene haciendo hace 200 años en primaria y secundaria y hace 900 años en la universidad. Si uno quisiera aplicar el diseño especulativo a la educación, tendría que pensar en un montón de nuevos formatos, en espacios donde no haya clases, en educación que no se da dentro de instituciones formales, sino en todos lados, en aprendizajes móviles, ubicuos. Y en ese sentido, muchas de las experiencias que se vienen trabajando en el diseño especulativo, en el diseño de artefactos, en el diseño de dispositivos, habría que aplicarlos a la educación, porque justamente la educación lo que tiene es una inercia tan grande, que hace imposible imaginar que aprendamos hoy de un modo distinto de como lo venimos haciendo hace 2000 o 5000 años atrás. Bueno, diseño especulativo. Diseño especulativo es llevarlo un poquito más allá de lo que estamos hablando de diseño de ficción y no solamente ver, esto es un gráfico típico de que explica lo que es el diseño especulativo, no solamente ir a lo probable, sino subir un poco más, ampliar el espectro de las probabilidades y acá, bueno, acá nos muestra cuáles son todas las posibilidades, ¿no? Como podemos, nosotros usualmente cuando se diseña se amplía en el primero, en lo probable. Algunas innovaciones se juegan y salen un poquito más a lo plausible. Pero el diseño especulativo juega en todas las áreas, juega un poquito en cada una, incluso diríamos, pasando esa barrera de lo que vemos celeste que vendría a ser la fantasía. Porque justamente explorando todos esos caminos que no son posibles o que no son plausibles o que hasta desafían campos de la ciencia, que ese sería el ámbito de la fantasía, nosotros podemos llegar a proyectar posibilidades mucho más allá de las que vemos. Nosotros estamos formateados, tenemos un sistema cultural que está formateado como si las posibilidades fueran estas, las probables. Y mucha de nuestra visión está sesgada por eso. Ahora, hay cosas que nosotros no las definimos y que ni siquiera sabemos que las definimos así. Este es otro tema, la desobediencia tecnológica. La desobediencia tecnológica es un concepto muy interesante que surgió básicamente por necesidad. Surgió en Cuba en los años 60, cuando ellos no tenían acceso a cosas del mercado, ¿qué empezaron a hacer? Adaptar lo que tecnológicamente estaba diseñado con un propósito y usarlo para otra cosa. Ah, no, me salté el video. Bueno, eso es un precio mal diseñado. Bueno, ahí explican y muestran objetos. En Cuba había un manual para que los trabajadores agarraran y reformaran sus piezas y crearan sus propias refacciones de las cosas que se rompían, porque al no entrar nada y no tener fábricas de algunas cosas, tenían que ingeniárselas. Y el reciclaje y el hazlo vos mismo era una de las formas en aplicar esta premisa de desobediencia tecnológica. Lo que nos enseña la desobediencia tecnológica es al no obedecer el diseño de otro, sino rediseñar cada una de las cosas que fueron definidas y pensar los objetos en función a lo que nosotros queremos y no en función a lo que se supone que debiéramos que asumirlos. Bueno, yo vengo de La Rioja. La Rioja es un lugar que particularmente tampoco tiene acceso a mucho y donde por ahí las discusiones de este tipo son mucho más sesgadas y mucho más chiquitas, entonces el desafío es más grande. El equipo con el que trabajamos es chico, pero no por eso nos limitamos a pensar en un montón de cosas. En La Rioja nos preocupan cosas típicas de la cultura de allá y el encuentro persona a persona es algo que para nosotros dentro de nuestra identidad cultural es muy importante. En La Rioja nosotros analizábamos qué es ser riojano, cuál es la riojanidad y habían dos fiestas que no podíamos dejar de evadir, que nada tienen en común, una es religiosa y la otra tiene que ver con el folclore, pero donde el encuentro es el centro de todo. De hecho, diría que muchas otras prácticas culturales que son diferentes que en otras ciudades, el eje es el encuentro. Entonces, cuando analizábamos todo el tema de las prácticas culturales de consumo moderno y veíamos el tema de los videojuegos y cómo se estaban formando las nuevas generaciones, veíamos que el tema del encuentro, que para nosotros culturalmente era importante, estaba mutando, ¿no? Porque estaba siempre mediado por esta pantalla. Paralelamente yo soy mamá y esta era una escena cotidiana, ver a mi hijo riéndose, conversando enfrente de una pantalla y que no vinieran
los amigos nunca, entonces yo le decía, ¿por qué no invitas a los amiguitos? Pero si están ahí, es mucho más cómodo. Está diseñado, toda esta industria, está diseñada para que sea mucho más cómodo, mucho más accesible y mucha más gente con la que puedes jugar, siempre con una pantalla. De hecho, nuestras vidas están diseñadas para que la pantalla nos simplifique un montón de cosas que a nivel humano, presencial, son más complejas. Eso no es ni bueno ni malo, tampoco tenemos que ser tecnofóbicos y tener miedo a esto, pero sí tenemos que preguntarnos si esta es la única posibilidad o si esta es la que nosotros preferimos. Si dentro de esos escenarios que veíamos dentro del diseño especulativo, esa es la preferible. Porque hay un ámbito de un montón de cosas que no estamos visualizando y cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollar videojuegos, siempre estamos pensando en ese escenario. Estamos pensando en eso y las variables de ese escenario son pocas. Estamos hablando de realidad virtual, de personas que siguen estando solas, estamos hablando de un montón de cosas. Entonces, con esa preocupación y cómo esto se va expandiendo en costumbres sociales de todos los ámbitos, nos preguntábamos si esta era la escena común que queríamos o si queríamos reforzar un poco o no dejar de perder el contacto de cuerpo presente. Hay otro tema también que tiene que ver con el desplazamiento de los cuerpos. Cuando nosotros tenemos estos hábitos, los cuerpos pasan a jugar otros roles. Nosotros estamos más acostumbrados a relacionarnos con avatars que con personas y entonces tenemos más facilidad y vamos mutando y las prácticas sociales así se van cambiando. Entonces, bueno, cuando hablábamos en términos de jugar y reflexionábamos y analizábamos qué tipo de prácticas queríamos y cómo queríamos aplicar los videojuegos en este ámbito, así surgió esta idea. Nos pusimos a pensar qué lugares hay de encuentro, de juego, tradicionales, analógicos, antes de que existieran todas estas posibilidades. Y recordábamos la kermés, fue algo muy en común, por lo menos algo de lugares chicos o lugares de pueblos que uno recuerda como lugares de encuentro, de juego. Y entonces así nació Recrear. En realidad empezó hablando, delirando y pensando si esto podía llegar a ser posible. Después de un año de trabajo, de buscar cómo lo podíamos financiar, de pensar cómo podría ser el diseño en la práctica, porque uno dice, bueno, esto es fácil, saco la consola, la pongo. Sí, claro, pero que venga mucha gente. Imagínense que nosotros, La Rioja tiene 300.000 habitantes, en la ciudad hay 200.000. A lo largo de un mes que se ejecutó Recrear, pasaron 50.000 personas, o sea, gran parte de la población se enteraron que habían videojuegos gratis, y era lógico que iban a asistir, pero el tema de asistir no es suficiente. El tema es que tener un diseño pensado para que sea placentero, no sea un problema, no sea un caos, y que cumpliera una función que para nosotros era vital, que comunicara algo, que tuviera una narrativa y que enseñara hábitos socialmente favorables. Eso tenía que ver con la agenda, con el juego marcado por una agenda. Nuestra agenda era puntualmente rediseñar prácticas, que estas prácticas tuviesen una enseñanza y que cumplieran el rol que siempre cumplieron los juegos analógicos, pero utilizando el atractivo de los juegos que a los chicos les gusta jugar, ¿no? Porque el videojuego tiene un atractivo que no es porque sí. Simplemente lo que nosotros cuestionábamos no eran los contenidos ni la práctica de jugar videojuegos, sino cómo expandir esta práctica de manera social, cómo no perder el encuentro en este tipo de práctica. Vamos a hacer así. Recrear es un juego para divertirnos en familia. La entrada es libre y gratuita. Para jugar solo necesitas 4 integrantes y muchas ganas de divertirte. En familia o con amigos. O encontrarte acá y formar un equipo sin límite de edad. Un gran juego para encontrarnos y volver a jugar en equipo. El desafío de Recrear fue discutir y probar, y prueba y error constante para llegar a lo que terminó resultando. De hecho, uno de nuestros errores más fuertes, por suerte fue el más fuerte porque podrían haber habido otros que los previmos, fue que nosotros teníamos dentro del equipo de voluntarios que trabajaron en Recrear durante un mes completo para poder llevar esto a cabo. Eran muchos profesores de gimnasia, entonces nosotros medíamos cuál era la puntuación promedio para tener desafíos en cada nivel, ya les explico bien cómo es el juego,
y le pifiamos porque, claro, esta gente tenía mayor destreza que los chicos por ahí de 8 años y que otra gente que había asistido, y el nivel inicial tenías que bailar. Entonces, como tenías que bailar, tenías que llegar a cierta puntuación para entrar al circuito en el que vos pasabas de un nivel a otro caminando. ¿Qué pasó? Nos equivocamos y pusimos muy alta la vara. Entonces, al principio no pasaba nadie o pasaban muy pocos, así que tuvimos que ir reinventando eso. Y así como eso, tuvimos un montón de problemas en el camino porque estábamos explorando con algo que no existía. Imagínense que una multitud de personas, donde nosotros tratábamos de enseñarle hábitos socialmente favorables, tratamos de, por ejemplo, tenemos vallas en el medio del lugar porque, bueno, hubieron muchas discusiones del tema seguridad, pero lo que tratábamos era no tener ninguna seguridad, tratar de aprender un montón de cosas que tenían que ver con la organización social. La enseñanza tenía que ver, primero vos para poder tener iniciativa tenés que vencer la vergüenza, tenías que tener cierto requisito y tener un buen desempeño. La gente que entraba, imagínense que teníamos por lo menos 2.000 personas por día, que iban a entrar a un circuito de videojuego en el cual habían unas 100 personas dando vuelta permanentemente, que estaban rotando cada 5 minutos, depende del juego y cómo se demoraba la fila, entonces esas todo el tiempo se iban renovando. Entonces, para eso había que pensar toda una logística y había que pensar cómo la gente que no estaba jugando, las otras 1.900 personas que lo miraban y estaban esperando, hicieran la cola y estuvieran contentas de esperar. Entonces, por eso estaba diseñado el nivel inicial y la gente bailaba y habían animadores y había toda una cuestión. Después de que nosotros hicimos la experiencia, lo que nosotros queríamos saber, primero queríamos saber si no se nos iba a ir, o sea, cuando nosotros explorábamos de falta de seguridad, cuando explorábamos de esas colas grandes, queríamos saber si la gente iba a responder o si la gente terminaba siendo un gran caos, ¿no? Porque cuando vos inventás algo no sabes hasta qué punto no previste un montón de cosas. Se ve que fuimos bastante quisquillosos porque el caos no sucedió, los problemas que tuvimos fueron mínimos. De hecho, el evento pudo continuar todo el mes y, bueno, hay cosas como las que les decía de problemas del desafío y puntuación que eran mínimas. Y después, bueno, juntamos, porque toda esta gente para poder participar tenía que inscribirse, pasaba por una mesa, se anotaban. El requisito era que fueran equipos de 4 personas. El que caía solo tenía que jugar con desconocidos. De hecho, incentivábamos y tenían favoritismo la gente que jugaba con desconocidos porque queríamos que se mezclaran. También la prioridad eran 4 para que fuera una familia tipo y aparte porque habían muchos juegos de fiesta. Todos estos juegos eran todos juegos con Kinect porque no teníamos joystick y estábamos buscando también que no fueran juegos sedentarios. Así que la gente en ese circuito durante una hora saltaba durante una hora que duraba el circuito. Esto es una de las imágenes normales, ¿no? Esa cola larguísima llena de gente. Este es un galpón que tiene 1 cuadra de largo y vos entrabas y era un mundo de gente bailando permanentemente y después los otros solitos, separados por vallas en el medio y cintas afuera en el que nadie se colaba y se metía y respetaban el tiempo de juego. La mitad, bueno, este es el nivel inicial. Primero tenías que superar la vergüenza y te iban a entrevistar y había toda una cuestión, tenías que exponerte, la gente interactuaba con el que estaba en el escenario. Una vez que vos pasabas eso, pasabas a los primeros niveles. Los primeros 5 niveles tenían que ver con jugar con tu equipo. Una vez que vos llegabas a una cierta cantidad de puntaje con tu equipo, recién podías pasar a la parte de competencia. Entonces teníamos como otra cola más en el medio para pasar a la última etapa en la que vos competías con otros equipos. Todo esto era registrado y se subía a la página y la gente después tenían los nombres de sus grupos, que había una competencia entre sí. Entonces, a nivel social, fue como un mes muy estimulante, porque la gente jugaba videojuegos, como jugaba en su casa, pero a diferencia de jugar en su casa, esto tenía una experiencia muchísimo más fuerte. Pues jugaban con desconocidos porque lo compartían online, porque habíamos hackeado de cierta forma el uso en el cual el mercado nos proponía que se usaran los videojuegos, ¿no? Que eran de maneras aisladas y con pantallas mediantes. Lo que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con esto, ¿no? Con la mirada social que necesitamos tener de cuál es la práctica y qué es lo que estamos hoy delimitando. Porque todos estos soportes culturales son los que marcan
¿Cuál es la cultura? ¿No? La cultura no hace a las personas hacen la cultura. Entonces nosotros somos los que tenemos que rediseñar o somos los que tenemos que pensar en diseños alternativos, especular con ese diseño y crear mundos paralelos. Y recrear no es más que una de las experiencias, de las posibles experiencias que pueden haber, pero nos dejó como enseñanza, bueno, no solamente que era posible, que eso era ya una de las cosas que queríamos averiguar, sino la visión de los chicos, ¿no? No tenemos registro audiovisual de eso que tendríamos que tener. Hicimos unos focus group y juntamos por un lado a los papás que habían estado participando, por otro lado a los chicos para ver cuál era la diferencia de opinión. Los chicos que nunca tenían, que no tenían consola de videojuego en su casa y que asistieron acá para jugar, tenían exactamente el mismo sentimiento que los chicos que tenían la posibilidad de jugar a los últimos videojuegos de la industria. Que no lo sacás del juego del joystick, no le vas a poner, vos no le vas a cambiar a alguien el juego que está de moda y que quiere jugar, no vas a sacar el GTA V y lo vas a poner a jugar a un juego de Kinect donde tiene que saltar. Pero si vos le proponés todo este ambiente paralelo, si es algo que le interesa, ¿no? Si nosotros estamos hablando de 50.000 personas de una comunidad de 300.000, evidentemente hay algo que se nos está escapando de la práctica que no lo estamos aplicando, porque creemos que la tendencia del mercado es la que el mercado nos está diciendo y hay otras posibilidades. Entonces, me gustaría invitarlos a explorar esas posibilidades y ver qué otras cosas se pueden hacer con la interacción de las narrativas, que, digamos, es una de las herramientas sociales más potentes que tenemos. El videojuego no ofrece solamente un relato, ofrece experiencias y no hay forma, pero no hay ninguna forma, la escuela no tiene forma de educar a la gente de la misma manera tan poderosa como la tiene el videojuego. Los videojuegos tienen lenguajes universales que superan los límites de los idiomas, que superan los límites de muchísimos lenguajes que tiene la escuela, y hoy por hoy estamos formando con esos contenidos y con este tipo de diseño de práctica la sociedad que vamos a tener mañana. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, vengan acá al micrófono. ¿Qué es esto de...? O griten, porque si no se escucha. Vamos a hacer como la GDC, que es más ordenado. Tienen acá un micrófono, hacen cola y es más dinámico para todos y no estamos corriendo por todo el auditorio para hacer preguntas. Perdón. Me había quedado colgado con lo del modelo especulativo para la educación que mencionaste al principio con los videos. En ese tipo de modelo especulativo de educación, ¿usarían la ucronia para aumentar la capacidad analítica de estudio de historia? Por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que cuando hablamos de diseño especulativo estamos hablando de ampliar las probabilidades de todo. La historia, no hay mejor forma, seguramente esto es una opinión, no sé si hay alguna investigación al respecto, no hay mejor forma esto sí está probado, no hay mejor forma de enseñar algo experimentándolo. Y la historia, el problema que tenemos nosotros es proyectarnos a momentos que desconocemos. Es muy difícil nosotros ubicarnos hace 500 años cómo era la vida. Hay un montón de escenarios normativos que podrían llegar a trasladarnos a esos lugares y ni hablar de las herramientas tecnológicas como el videojuego, cómo nos podrían transferir. Ahora, tenemos que preguntarnos si nosotros el videojuego lo tenemos que visualizar. Esta es la pregunta, ¿los tenemos que visualizar como lo vemos hoy, ¿no? ¿Lo tenemos que sentar dentro de una pantalla? ¿Eso lo termina de transferirlo o podríamos, bueno, explotarlo de maneras más expandidas? Muchas gracias. No, por favor. Sí, felicitaciones, la verdad que muy linda la presentación. Cuando uno empieza a hacer un juego, en mi empresa hemos trabajado con focus group y demás cuestiones, pero a veces el propio entusiasmo y demás hace que uno se vaya olvidando y hace juego para uno mismo. Siempre nos resultó mejor sacarlo afuera o trabajar con alguien más que nos guíe. Si ustedes tuvieran que, por ejemplo, cualquiera de nosotros, yo, cualquiera de los chicos que está acá, tiene un proyecto y quiere tener un poco la experiencia o la colaboración de lo que ustedes hicieron, la fundación o como quien lo están trabajando, ¿puede brindar ese tipo de servicio, compartir experiencias, acompañar para que lo que uno hace
tenga más llegada. Si lograron en 300.000 personas movilizar a 50.000 en La Rioja, sin duda que hay algo que podemos aprender. Totalmente. Mira, de hecho el proyecto Recrear estaba pensado para expandirse y continuar. Esto fue en el año 2012. Y estaba diseñado para ser itinerante. Queríamos que fuera al interior. Resultó que la gente del interior venía a la ciudad para jugar y no a la inversa. Nosotros queríamos movernos. Y la idea era poder replicar esto en muchos lugares, ¿no? Que se contagie, que se pueda llevar. Nosotros somos muy de mentalidad open source, o sea que si alguien quisiera replicarlo o quisiera saber de la experiencia para hacer un diseño especulativo diferente, no hace falta que sea el mismo, puede ser el mismo u otro. El contacto está, nos hablan, pero felices de la vida sería que esto no quedara ahí, que se expandiera todo lo que se pueda. Y por ahí, si uno lo quiere para un proyecto que está trabajando un proyecto propio, pero que uno no tiene las herramientas para poder sistematizar todo lo que ustedes sistematizan con Focus Group y demás, ¿piensan que pueden brindar esa opción? Por ahí, no solo con este formato, sino para algo propio. Yo hago un juego de un personaje que salte y demás y que me ayuden a que eso llegue mejor a la gente para la que yo lo pensé. Sí, totalmente. No, es que sí, el tema es ese también, ¿no? Nosotros, el análisis, vos no podés hacer un laboratorio de nada y no podés hacer ningún trabajo exploratorio si no tenés un análisis posterior, porque entonces quedás ciego. Nosotros creíamos que estaba muy lindo, pero si a nosotros no nos lo dice la gente o no nos dan algunas devoluciones, como por ejemplo el dato más fuerte para nosotros fuese, ¿no? Que la gente que no tenía consola tenía el mismísimo sentimiento que era que sí, entonces no tenía que ver con acceso a la consola, sino tenía que ver con la experiencia. Sí, nosotros si hay algo en lo que podemos aportar y aplicar métodos como el que utilizamos nosotros después, también depende de cómo lo prevés. Nosotros teníamos previsto el diseño de registrar a cada persona para poder contactarla y de hecho cuando la estábamos inscribiendo les preguntábamos si después no les molestaría participar del análisis posterior de esto porque les contábamos que era una experiencia social y que era un experimento social. Y está bueno eso, ¿no? Porque el tema de los análisis o los focus group depende de los datos que tengas. Entonces, por ejemplo, el campo de desarrollo de un videojuego, tenés que saber cuál es el objetivo y quiénes son los que vas a consultar. Genial, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, veo que quisiste... Gracias. Veo que lo que hiciste fue como tratar de sacar un poco a la gente de lo que es la inversión de juegos individuales y quizás no el contacto social, que está bueno que exista. ¿Y pensaron alguna vez pensar esto a nivel educativo, a nivel revolución educativa, de poder ir a los colegios, de poder plantear una forma de enseñar matemáticas, ciencias sociales, el cuerpo humano, de una forma interactiva, de forma gamificativa? Sí, el inicio de esto tenía que ver con eso, ¿no? Con mostrar que se puede enseñar de otra manera. Nosotros estábamos enseñando valores sociales porque era algo completamente abierto y la agenda pasaba a ser esa. Pero así como nosotros creamos reglas y hicimos un diseño para eso, perfectamente podría aplicarse para enseñar otra cosa. Creemos firmemente que el videojuego es el soporte que más probabilidades tiene de generar experiencias que enseñen. ¿Y cómo lo harías? ¿Lo harías a través de juegos interactivos usando una computadora? ¿Usarías Kinect? ¿Usarías realidad virtual? ¿Usarías realidad aumentada? ¿Cuál tecnología te parece la más adecuada para poder llegar a generar un impacto grande, positivo y trascendiente en la historia educativa? O sea, revolucionar un poco yo me inicié como docente, sentí que el sistema educativo la verdad que no estaba nada bueno. Empecé a desarrollar juegos, soy programadora, y siempre está como esta pasión que tengo de decir, quiero que se enseñe mejor en los colegios. Podríamos estar usando los juegos, podríamos estar usando conceptos de gamificación, interactivos, para que esos chicos que están yendo a la escuela como si fuera una carga o una obligación, vayan con motivación, vayan con pasión. Que inclusive no mueran en el colegio, como tú decías, o sea, que esto se transmita en todos lados, que incluso hasta los padres ayuden a educar a esos chicos y que no estemos hablando solo de conceptos matemáticos, ciencias, sino también morales. De poder mostrar cómo ser una buena persona, por ejemplo, a través de un juego,
¿Por qué todos los juegos estamos mostrando, vamos a matar o ranking de matanza? O bueno, ¿por qué no revolucionamos ahí y empezamos a hacer cosas que ayuden a la sociedad, a generar mejores personas? El tema del videojuego y la escuela hay varias cosas. Primero, un problema de legitimidad. Tenemos un problema en el ámbito cultural de asumir al videojuego como un soporte cultural tan digno como el libro. Como esta es parte del entretenimiento, parece que si es videojuego no puede enseñar o no puede transportar cultura, cuando de hecho lo está haciendo. El tema que vos planteas del contenido y del límite moral o del tipo de enseñanza, de valores que tiene, también tiene que ver con una agenda, ¿no? No nos olvidemos que los juegos tradicionalmente, el juego, no el videojuego, sino los juegos que nosotros conocemos tradicionalmente, enseñan desde hace muchísimo tiempo, por sobre todo, estrategias de guerra. Cuando pensamos en el ajedrez, pensamos en el Go, que es un juego chino, cuando pensamos, por excelencia siempre han marcado la agenda de estrategias bélicas. Hoy no es casual que nosotros tengamos proliferando, que la industria tenga dentro de sus juegos más consumidos, o sea, los mainstream tengan que ver con juegos que tienen que ver con lo bélico, donde la práctica tiene que ver eso. Aparte, hay una charla TED que es muy buena, que es la de Jane McGonigal, de La realidad está rota, donde ella explica una de las teorías, me parece, más fuertes en términos de educación, que nos cuenta como Malcolm Gladwell, que habla del entrenamiento de las 10.000 horas, que si vos tenés 10.000 horas en algo te volvés experto. La escuela nos entrena 10.000 horas en algo, ¿no? En mezcla de toda la currícula que tenemos un entrenamiento de 10.000 horas. Y en los videojuegos la gente, está probado, ella hizo unas investigaciones, que juegan 10.000 horas también los chicos entrenándose en no sabemos bien qué. Exacto. Entonces el contenido que tiene que ver con el qué. Paralelamente está lo que yo planteaba, que no tenía que ver con el contenido, sino que tiene que ver con la práctica, ¿no? Esa nueva forma de relacionarse con la pantalla y aislados, y la preferencia de comodidad por sobre el contacto humano físico. Pero bueno, ahí está el desafío. Las escuelas, el problema es que es una institución antigua y que tiene sus propias limitaciones. Vos sabés como docente que si vos decís, mira, voy a poner Age of Empires, que ya está hecho, y les voy a enseñar historia con eso. Pero lo podemos hacer, yo lo estuve haciendo. Y los docentes son muy colaborativos, la verdad. El tema es que falta alguien que lo haga, falta una organización fuerte que quiera apostar por esto, que aún no existe. O sea, eso es lo triste. Porque tenemos un plan excelente como es Conectar Igualdad, donde los chicos que nunca pudieron o que jamás pensaron que iban a poder acceder a una computadora, hoy en día la tienen. Y sin embargo esa computadora, los juegos que tiene, dejan mucho que desear. Bueno, el señor que vieron ahí que hablaba del diseño especulativo es Alejandro Pisitelli. Él fue el director de Conectar Lab, el laboratorio de ciencia y tecnología que se dedicaba justamente a esto, en aplicar estas cosas en términos de educación. Yo estuve colaborando y explorando ahí cuando estaba en la época de Recrear, contando estas experiencias y siempre compartimos. De hecho, Alejandro es maestro de ceremonia de los TEDx que organizamos allá, entre muchas otras cosas, soy licenciataria TEDx de La Rioja. Y Alejandro tiene muchísima visión de eso. De hecho, él la aplica en la universidad acá en la UBA, él es un no docente y tienen toda una corriente dupanquiana, la llama, que tiene que ver con la cultura del hazlo tú mismo y cambiada de cabeza de todo esto. Y hay una movida de docentes. Él fue gerente de Educar y hay toda una movida de docentes. Sí, lo que pasa es que hay que ponerla en común. Ese es el tema. Ese es el punto. Hay que compartirla. Y también quizás yo lo que me entero es que pasan cosas en diferentes lados y estaría bueno unirlas. Yo sé que en Resistencia se está trabajando con poderles enseñar a los conductores de trenes a manejar un tren usando realidad virtual. Disculpen que interrumpa, si tenés una pregunta más para rondear es para que no sea un debate por ahí que nos Sí. Ok, vale. No, entonces es eso, básicamente. O sea, ¿lo ves viable? O sea, ¿te parece que podés llegar a impulsar? ¿Por qué no elegiste ese camino y por qué elegiste este? Y cierro ahí. Absolutamente. Pero ¿por qué lo veo viable? Pero ¿por qué elegiste un poco generar el movimiento de la gente a lo social y no generar un impacto en los colegios? Porque no creo en lo particular, yo no creo en las instituciones obsoletas. Creo que estamos viviendo una época en donde nos organizamos mejor sin organizaciones. Ok, sí. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Manuela, un placer tenerte hoy acá esta tarde de La Rioja. Un aplauso.